Shalom, amados oyentes, les damos la bienvenida al maná de hoy con el pastor José María Dutari desde la nación de Panamá. Estamos seguros que esta palabra no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Yahweh ha dicho en su palabra: me buscarás y me hallarás, si me buscas de todo corazón. Aleluya. Yahweh le reclama a aquellos profetas que no han estado en su secreto y procuran ir a darle al mundo una palabra que viene de parte de Yahweh. Búscame, dice el Todopoderoso, búscame de todo corazón y tú me hallarás. Mi alma te alaba, Padre. Tenemos que entrar, aleluya, al lugar santo. Tenemos que pasar al lugar santísimo. Tenemos que entrar a su presencia, porque ahí está la revelación de la palabra. En la presencia del Todopoderoso. Gracias, mi Rey, te alabo y te bendigo. Yahweh, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Dígale al Rey: Yahweh, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, mi Rey. Oh, tócame, límpiame, heme aquí, mi Rey. Tócame, límpiame, heme aquí. Todo el que tiene el deseo de ser tocado y limpiado por el Rey de Gloria, Él le dejará conocer sus caminos. Si tú quieres conocer su voluntad, adéntrate. ¿Te acuerdas lo que le dijo Yahshua a Pedro? En la orilla no, Pedro. Boga mar adentro. Aleluya. Y así nos está diciendo a ti y a mí: no te quedes en la orilla, sino que bogues mar adentro con Él. Yahweh, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Pídeselo al Rey. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor.
llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí, mi rey. Oh, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Shalom, hermanos y hermanas de todas las naciones, que el Todopoderoso y Eterno Yahweh me los bendiga y me los guarde siempre a todos y cada uno de ustedes. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. Quiero decirles a todos Shabbat Shalom. Quiero decirles también feliz inicio de mes nuevo. Es el mes número 1 del año 5997. Feliz año nuevo para todos los hermanos que nos están escuchando. Feliz año nuevo, feliz inicio de mes y Shabbat Shalom para todos ustedes. Es una fecha muy especial. Wow, en un Shabbat, inicio de mes e inicio de año. Y me llama la atención algo particularmente. Un año de consagración, porque empezó con un Shabbat. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Así que a todos mis hermanos y amigos en el mundo entero, Shabbat Shalom, feliz año nuevo y feliz inicio de mes. Yahshua dijo: cuando ustedes prediquen este mensaje, digan: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Así dice nuestro don Yahshua. Lo mismo predicó Juan el Bautista, lo mismo predicó Pedro y lo mismo predicó el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dijo también: sanen a los enfermos y echen fuera los demonios. Hoy es sábado 21 de marzo del año 2026. Es el séptimo día de la semana, por lo cual es el Shabbat, el día de reposo. En el calendario de la Torá, en el calendario bíblico, en el calendario real de nuestro Padre Celestial, no en el calendario del Papa Gregorio, que es el que todos usamos hoy en día, sino en el calendario de la Biblia, en el calendario de la Torá. Hoy es el día primero del primer mes del año 5997, y esto hasta la puesta del sol. Así que muchas bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos que me escuchan. Las 3 espigas de trigo que usted ve allí es porque estamos persuadidos, estamos convencidos de que estamos en un tiempo de siega. Yahshua dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ruéguenle al dueño de la mies para que él envíe obreros a sus mies. ¿Por qué dice esto? Porque los obreros que Yahweh envía van a hablar su palabra, y es su palabra la que no regresa vacía. Le damos gracias a nuestro Padre por lo que esta palabra ha hecho, está haciendo y hará hasta el día de la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach. Le damos gracias a nuestro Padre por las miles y miles de personas que en las diferentes partes del mundo, aleluya, han hecho un alto en su camino, están preguntando por la senda antigua y están caminando en ella. Quiero darles la bienvenida al maná de hoy. Sigue siendo esa serie Huye del pecado, hoy en su parte 22, y seguimos con el tema estudiando todo el libro de los Hechos, que dice: los primeros discípulos nos dieron ejemplo de obediencia y santidad, parte 12. Si hay algo que usted y yo debiéramos leer para saber cómo era la vida de los primeros discípulos del Mesías Yahshua, es el libro de los Hechos. Y ahí en ese libro pues estamos basándonos para esta parte de esta serie. Los primeros discípulos nos dieron ejemplo de obediencia y santidad, parte 12. Bueno, y para hablar de esta serie, Huye del pecado, pues nada mejor que empezar con la definición bíblica de pecado.
Y eso está en Primera de Juan 3 y versículo 4, que dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Más claro no puede estar. Eso es lo que es pecado, infringir la ley. Bendito sea Yahweh. Mateo 24 también dice algo en el verso 11. Hoy le voy a añadir hasta el 13 para que tomemos la idea de lo que el mismo Mesías Yahshua nos quiso decir. Mateo 24 verso 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yahshua lo anunció desde cuando él estuvo aquí en la tierra, y desde allá hasta estos días se ha estado dando. Han desviado a la gente de la verdad de la palabra para meterlo en doctrinas de hombres, en mandamientos de hombres y en todo lo demás. Pero sigue diciendo en el verso 12 lo que confirma lo que yo te estoy diciendo. La versión tradicional dice: y por el aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero cuando usted va al original griego, está la palabra anomía, que lee de la siguiente manera: y por el aumento de la violación de la ley, por el aumento de la violación de la Torá, se enfriará el amor de muchos. Dice el Mesías Yahshua: pero el que persevere hasta el fin se salvará. Eso lo dijo Yahshua. En ningún lugar Yahshua dijo: acéptenme en su corazón y serán salvos. Eso es invento de la religión, hermano. Él dijo: el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Bendito sea su nombre. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 24, y leemos del 1 en adelante. Seguimos hablando de estas travesías del apóstol Pablo. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Hananyá con algunos de los ancianos y un orador, un tal Tértulo. Ellos comparecieron delante del procurador contra Pablo, contra Shaul. Cuando lo llamaron, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: este Tértulo era como un abogaducho, ¿verdad? Fíjate cómo empieza elogiando a la persona que va a juzgar. Dice: puesto que gozamos de mucha paz, gracias a usted, se están realizando reformas en beneficio de esta nación debido a su prudencia. Oh excelentísimo Félix, siempre en todo lugar lo aceptamos con toda gratitud. Dice: pero para no molestarlo por mucho tiempo, le ruego que nos escuche brevemente conforme a su equidad, porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga. Está hablando del apóstol Pablo. Escucha eso, hermano. Hemos hallado que este hombre es una plaga, santo, y es promotor de sediciones entre los judíos de todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, pero lo prendimos y lo habríamos juzgado según nuestra ley. Pero el tribuno Lisías intervino y con gran violencia lo arrebató de nuestras manos. Y al examinarlo todo, usted podrá saber todas estas cosas de las que lo acusamos. También los yauditas lo confirmaban, los judíos que andaban con ellos, alegando que estas cosas eran ciertas. Entonces, cuando el procurador le dio señal a Pablo, a Shaul, para hablar, contestó: sabiendo que por muchos años ha sido usted juez de esta nación, con confianza expondré mi defensa. Fíjate que Pablo no se queda atrás, también como un hombre educado, ¿verdad? Y conocedor de estas verdades. También empezó diciéndole al juez que era un hombre de confianza, aunque ese Félix era medio bandido también, que quería que Pablo le diera plata. Por ahí más adelante lo dice. Bendito sea el nombre de nuestro rey. Dice: usted puede cerciorarse de que no hace más de 12 días subí a Jerusalén para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos en el pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos comprobarle a usted las cosas de las que ahora me acusan. Sin embargo, verso 14, preste atención: le confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta. Pero aquí vamos a ver una cosa muy interesante. Ese camino de seguir a Yahshua, ellos lo llamaban secta, pero no es que sea una secta. Y dice Pablo que él creía en Yahshua, pero dice, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. O sea, Pablo nunca, jamás estuvo en contra de la Torá ni en contra de los profetas, sino que él estuvo, como hablábamos anoche, un encuentro con el libro de la Torá.
y pudo entender las cosas con el espíritu de nuestro Mashiach. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Y por eso me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Elohim y de los hombres. Pablo era un hombre que vivía en santidad. Pablo era un hombre que vivía en integridad delante de Elohim y delante de los hombres. Entonces Félix, que estaba bien informado acerca de este camino, aplazó el juicio diciendo: cuando venga el tribuno Lisías, examinaré el caso de ustedes. Y le dio órdenes al centurión de que lo custodiaran a Pablo, pero que tuviera algunos privilegios y que no se impidiera a ninguno de los suyos atenderlo. Algunos días después vino Félix con Drusila, su esposa, que era judía, y mandó a traer a Shaul, a Pablo, y lo oyó acerca de la fe en el Mesías Yahshua. Pablo empezó a predicarle sobre su fe en el Mesías Yahshua, y sabiendo que la fe en Yahshua nunca jamás puede anular la ley o los profetas. Porque el mismo Yahshua dice: no crean que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar su claro entendimiento. Esa es una de las versiones, dice así. Otras dicen: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero esa me gusta mucho porque da a entender varias cosas. Dice: no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a darle su verdadera interpretación. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. Entonces él no podía predicar la fe en el Mashiach sin los mandamientos, como ya hemos dicho aquí anteriormente. Predicar a Yahshua sin los mandamientos es predicar un evangelio mutilado, y por eso produce hermanitos mutilados que no están firmes, que no tienen un testimonio por años. Bendito sea el nombre de nuestro Rey, porque hace falta guardar los mandamientos de Yahweh, como dice Apocalipsis 14:12, búsquelo en su Biblia. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Verso 25. Cuando Shaul disertaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió: por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Oiga esto, hermano mío, ¿qué predicaba Pablo? Pablo predicaba sobre el dominio propio, o sea, teniendo a Yahshua, teniendo al Mashiach, yo no tengo por qué dejar que la carne sea la que me domine, llevándome a toda clase de pecados. Eso es lo que significa dominio propio. Y también es fruto del Espíritu Santo. Personas que dicen que están llenos del Espíritu Santo, bueno, el fruto se va a ver: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza o dominio propio. Entonces de esto predicaba el apóstol Pablo, del dominio propio, del juicio venidero. También hablaba el apóstol Pablo y disertaba sobre la justicia de Yahweh, su Torah. Bendito sea Yahweh. Amados y amadas en el mundo entero, esto predicaba Pablo, esto predicaban los primeros discípulos. Hablaba sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Tan firme y tan poderosa palabra que dice que Félix se llenó de miedo y dice: bueno, Pablito, por ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. A la vez Félix esperaba también recibir algún dinero de parte de Pablo. Ahí está el asunto. Por eso lo hacía venir con frecuencia y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó al apóstol Pablo preso. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice en Hechos capítulo 25, verso del 1 en adelante. Dice: 3 días después de haber asumido el mando de la provincia, Festo subió a Cesarea, a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los yauditas se presentaron ante él contra Saúl. Ellos querían despellejar a Pablo, hermano, y les rogaban, pidiendo contra él el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para asesinarlo en el camino. Mire qué hermanitos estos tan llenos de amor con el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre
de nuestro rey. Pero es que a nuestro Mashiach lo querían matar y lo mataron por su mensaje, por la verdad. Todo el que lleve el mensaje del Mashiach no espere caerle bien a todo el mundo, porque eso es imposible. Los que tienen oídos oirán, los entendidos, dice la palabra, entenderán. Igual que fue en los tiempos de Yeshua, igual que fue en los tiempos de Pablo, así también será en este tiempo en el cual estamos viviendo usted y yo. Dice, pero Festo respondió que Shaul estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Se salvó Pablo de que no lo agarraran en el camino y lo justiciaran. Dice, dijo, los que puedan de entre ustedes, bajen conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenlo. Después de detenerse entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó a traer a Shaul, mandó a traer al apóstol Pablo. Cuando llegó, los rodearon los yauditas que habían descendido de Jerusalén, haciendo muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. Y Pablo, Shaul, dijo en su defensa, en nada he pecado, ni contra la Torá de los yauditas, ni contra el pueblo, ni contra César. Muy importante aclarar nuevamente lo que muchas personas creen equivocadamente, que Pablo quebrantaba la Torá. Es lo mismo que pensaban de Yeshua. Pensaban que Yeshua quebrantaba la Torá, quebrantaba el día de reposo. No, Yeshua nunca quebrantó el día de reposo. Lo que hacía Yeshua era guardar el día de reposo como era correcto guardarlo. Si hay que hacer un bien a alguien, se le hace. No el día de reposo que los judíos inventaron poniéndole una cantidad de cosas encima que lo hacen es un peso religioso en vez de una delicia, como dice el libro de Isaías. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dice Pablo, en nada he pecado ni contra la Torá de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Muy importante entender esto. Dice, si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo a César. Muy sabio Pablo, muy listo. Entonces Festo, después de consultar con el Sanedrín, respondió, al César has apelado, al César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Como pasaban allí muchos días, Festo le presentó al rey el caso de Shaul, de Pablo, diciendo, hay cierto hombre a quien Félix ha dejado preso. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión, de un tal Yeshua, ya fallecido, de quien Shaul afirmaba que estaba vivo. Fíjese usted la comprensión de esta gente. Dice, entonces Agripa le dijo a Festo, oye, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, pues mañana lo oirás. Bendito sea Yahweh nuestro Rey. En Hechos 26, verso del 1 en adelante, dice así. Luego Agripa le dijo a Shaul, se te permite hablar a tu favor. Así que Shaul extendió la mano y comenzó su defensa. Me considero dichoso por poder exponer hoy mi defensa, dice el apóstol Pablo. Fíjese usted, usando la sabiduría. Dice, me considero dichoso por poder exponer hoy mi defensa delante de usted, oh rey Agripa, acerca de las cosas de las que me acusan los yauditas, los judíos. Sobre todo porque usted es conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los yauditas, por lo tanto le ruego que me escuche con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes. Si quieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Pablo era un fariseo. Dice fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín.
circuncidado al 8º día. Pablo era un fariseo, Pablo era un religioso. Pero cuando se encontró, aleluya, con Yeshua, la vida de Pablo cambió. Mi alma te alaba, Padre. Así tiene que ser la vida suya y la vida mía. Cuando nos encontramos con el Rey, nuestras vidas cambian. Cuando nos encontramos con el rollo de la Torá, aleluya, porque Yeshua es la Torá viviente. Nuestras vidas tienen que cambiar. Mi alma te alaba y te bendice, mi Rey. Dice el verso 6, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim le hizo a nuestros padres. Mucha atención a esto. Promesa que esperan alcanzar, ¿quiénes? Mucha atención a esto. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Aquí está hablando Pablo, hermano mío. Es que la promesa que Yahweh le hizo a Abraham fue para él y su descendencia. Fue para las 12 tribus de Israel. Mire, está escrito en la palabra que la nueva Jerusalén, cuando descienda de los cielos a la tierra, porque la vida eterna no será en el cielo, será aquí mismo en la tierra. La nueva Jerusalén, cuando descienda a la tierra, tendrá 12 puertas. Búsquenlo en Apocalipsis. Y cada una de las 12 puertas tiene el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Ninguna puerta de la Nueva Jerusalén dice: bienvenidos hermanitos evangélicos, bienvenidos hermanitos católicos, Iglesia Misionera Unida. No, ninguna puerta dice eso. Cada puerta tiene el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Y por ahí tenemos que entrar usted y yo. Aleluya. Por eso Yeshua dijo: si la justicia de ustedes no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes tampoco entrarán. Amados, cuando Moisés salió de Egipto, se le unieron a Moisés mucha gente que no eran israelitas, sino que vieron los portentos del Elohim de Israel y quisieron seguir al Elohim de Israel. Y Moisés le dijo al Padre: Padre, ¿qué hago yo con esta gente? Nos han seguido, ¿qué hago? ¿Los echo para afuera o qué? El Padre dijo: no, que se circunciden y guarden mis mandamientos y serán como mi pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice Pablo: por esta misma esperanza me acusan los judíos, oh Rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Elohim resucita a los muertos? Pues yo, a la verdad, había pensado que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua, el Nazareno. Y así lo hice en Jerusalén. Yo mismo, con la autorización de los principales sacerdotes, encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo daba mi voto contra ellos. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, trataba de obligarlos a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pablo dándole su testimonio al rey y a esta gente de cómo era él antes, de cómo perseguía a los seguidores del Mashiach y cómo su vida cambió el día que tuvo una experiencia propia, directa y única con el Mesías Yeshua. Dese cuenta, amado y amada, ¿qué predicaban los primeros discípulos? ¿Qué enseñaban los primeros discípulos? ¿Cómo vivían los primeros discípulos? Bendito es el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Sigue diciendo en Hechos 26, verso 12. Dice: en eso estaba ocupado yo, dice Pablo, en aquello de ir a Damasco a buscar a los discípulos del Mesías para apresarlos y para maltratarlos o para matar a alguno de ellos. Dice: en esto estaba ocupado yo, me dirigí a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Verso 13. En el camino, a mediodía, oh Rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Aleluya. Y después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea:
oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Pablo estaba teniendo un encuentro personal con Yeshua, nuestro Mesías. Y aquí dice que Yeshua le preguntó en lengua hebrea. Verso 15. Dice Pablo: entonces yo dije, ¿quién eres, maestro? Y el maestro me dijo en lengua hebrea: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Mi alma te alaba y te bendice. No le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No. Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Yo soy Yahweh salva, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte servidor mío y testigo de las cosas que has visto y de las que te voy a revelar. Bendito sea Yahweh. Yeshua le dijo a Ananías sobre Pablo, dice: instrumento escogido es en mis manos. Maestro, pero este hombre persigue a tus discípulos. Instrumento escogido es en mis manos. Obedece solamente, Ananías. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Te he constituido servidor mío y testigo de las cosas que has visto y de las que te voy a revelar. Y te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales yo ahora te envío. Ahora, muy importante entender esto que le está diciendo Yeshua a Pablo. Aquí Yeshua le está diciendo a Pablo para qué lo está enviando al pueblo de los gentiles. Verso 18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Yahweh. Pablo no iba a predicar una religión ni a decirle a la gente que aceptaran a Cristo en su corazón, no. Iba para abrirle los ojos. Santo. Para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que abandonaran el pecado, para que abandonaran las cosas malas. Dice, y del poder de Satanás a Yahweh. Y para convertirte a Yahweh, para volverte a Yahweh en Teshuvá, es enseñarle a las personas los mandamientos del Todopoderoso. Solo así podemos convertirnos del poder de Satanás al poder de Yahweh. Y con la gracia de nuestro don Yeshua HaMashiach podemos guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo, para que reciban perdón de pecado. O sea, si la persona se convierte de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Yahweh, va a recibir el perdón de pecado. Si no, no. Una de las cosas hoy en día que hace mucha gente en todas las religiones, tienen un papá, o una mamá, o un hermano, o un amigo, o un vecino por el cual quieren pedir oración, porque están muy mal para que el Padre los ayude, les consiga esto, les consiga el otro, pero nunca se pide para que esa gente se arrepientan, porque muchas veces están pagando las consecuencias de sus obras. Aleluya. Entonces el perdón de pecado se recibe al convertirse de las tinieblas a la luz. Se recibe cuando tus ojos son abiertos a la verdad de la palabra, a la verdad de la Torah. Se recibe cuando tú eres quitado del poder de Satanás al poder de Yahweh. Dice, para que reciban el perdón de pecado y una herencia entre los ¿qué? Entre los santificados. Por la fe en mí. ¿Cómo yo voy a tener una herencia con los santificados? Pues siendo santos también. Mire qué sencillo está esto, hermano. Yo puedo tener herencia con los santificados cuando también soy santo como ellos. Mi alma te alaba. Hermano, qué claro que está esto. ¿Por qué el hombre ha enredado tanto el mensaje del evangelio? Lo ha torcido tanto.
Sigue diciendo Pablo en su defensa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Más bien, primeramente, a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles, les he proclamado qué cosa, hermano, aquí está, que predicaba Pablo. Y no dice que a los judíos. Por toda la tierra, dice, de Judá, a los judíos y a los gentiles, les he proclamado ¿qué cosa? Que se arrepientan y se conviertan a Elohim. Lo mismo que predicaba Yeshua. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista, arrepiéntanse y conviértanse. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista y Yeshua. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. He andado por toda la tierra de Judá, a los judíos y a los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Elohim, a Yahweh. ¿Cómo? Haciendo obras que demuestren arrepentimiento. Aquí está algo muy claro. Esto que está diciendo Pablo lo dijo el Adón Yeshua. Hagan pues frutos de arrepentimiento, porque el hombre o la mujer que se arrepienten verdaderamente de un pecado, se apartan de ese pecado, no pueden seguir en la misma cosa. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Hagan obras que demuestren arrepentimiento. Esto es lo que predicaban los primeros discípulos, hermanos. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo, que muchos lo han torcido, diciendo que Pablo predicaba una gracia que te hace gracioso para poder andar pecando, como con una licencia. Jamás Pablo predicó eso. Jamás. Dice, y a causa de esto, los yauditas me apresaron en el templo y tratan de matarme. Pero con la ayuda de Elohim me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo nunca se apartó de Moisés y los profetas. Nunca, jamás. Dice que el Mashiach había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, habría de anunciarle luz al pueblo y a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo le dijo a gran voz: tú estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha vuelto loco. Oiga esto, hermano mío. Por ahí escucho mucha gente diciendo eso. Cuidado, que la Biblia te vuelve loco. No, eso no es cierto. Lo que te vuelve loco es el pecado. Lo que te vuelve loco es la borrachera, la lujuria, la fornicación. Eso sí te vuelve loco. Pero leer la palabra no, jamás. Leer la palabra te liberta y te bendice. Aleluya. Y le responde Pablo en el verso 25: yo no estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende estas cosas, porque estoy convencido, dice aquí, de que nada, escuche esto, escucha lo que está diciendo Pablo aquí, estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. ¿Qué cree? Dice Pablo esto, escuche. Pablo no le dijo al rey Agripa: rey, ¿ya usted aceptó a Cristo en su corazón? Oiga esto. Ay, padre, esto es revelador, hermano mío, de la verdad que se debe predicar hoy y la farsa que se está predicando. Escuche. ¿Cree usted, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Porque es que los profetas hablaban de Yeshua. Entonces Agripa le dijo a Shaul: por poco me persuades a hacerme un seguidor del Mesías. Fíjate lo que le dijo el rey: por poco me persuades a ser un seguidor del Mesías. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, y hablaba la verdad. Y contra la verdad nada se puede. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Por poco me persuades. Yo puse aquí: por poco me persuades a hacerme seguidor del Mesías. Otras escrituras dicen: por poco me persuades a hacerme cristiano.
Otras dicen, por poco me persuades a hacerme mesiánico, pero ya mesiánico se ha convertido en otra religión. Yo soy un seguidor del Mesías, pero no estoy dentro de la religión mesiánico, ¿sí? Por eso puse aquí un seguidor del Mesías. Y Saúl Pablo le dijo, quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente usted, sino también todos los que hoy me escuchan, se hicieran como yo, excepto estas cadenas. Era un hombre que su vida era compartir el mensaje de Yeshua, el Mesías. Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y después de retirarse aparte, hablaban unos con otros diciendo, este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Y Agripa le dijo a Festo, a este hombre se le podría poner en libertad si él no hubiera apelado al César. Pero él apeló al César porque él tenía un mandato de Yeshua. Tienes que ir a Roma. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey. Hay ejemplo en los primeros discípulos. Hay ejemplo en sus vidas. Hay ejemplo en sus predicaciones. Lo que pasa es que la gente no ahonda en ello, pero para eso el Padre nos ha puesto, aleluya, para compartir y para predicar la Escritura tal y como están para el pueblo de Yahweh en el mundo entero. Abacados Yahweh, yo he hablado tu palabra. Te doy gracias por este primer mensaje del año 5997. Gracias, Padre mío, Padre bueno, porque yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y le da pan al que come y semilla al que siembra, así será tu palabra, Padre mío, que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Shalom, shalom, pueblo de Yahweh en las naciones, y feliz año 5997.